Hola, en este video hablaré sobre el libro Biopolítica, un mapa conceptual de Laura Bacigalupo. En este video fundamentalmente nos vamos a centrar en lo que plantea la autora sobre la teoría de Foucault en torno a la biopolítica y algunos aspectos fundamentales del concepto y del fenómeno, eh, entendiéndolo en el contexto actual. Lo plantea como una modalidad de ejercicios, lógica y prácticas de poder que están unidas estrechamente a las ciencias médicas y al saber económico, y que tienen como fin el gobierno de las poblaciones. Entonces la biopolítica es socializante en el sentido de que toma a las personas como grupo, como poblaciones, y desde allí gestiona a través del individuo pensado como sujeto biológico, la vida como desde la biología, para alcanzar los fines del Estado. A través de discursos expertos se introduce en lo que en la modernidad se ha planteado como la vida privada, y desde ahí produce ciertas formas de sujetos, ciertos tipos de sujetos. Ahora, esto debe entenderse en el contexto de un poder que es productivo desde la visión Foucaultiana, un poder que se distancia de lo que sería el modelo jurídico represivo, que se funda sobre todo en la categoría de soberanía y que pasa a ser afirmativo y que tiene una eficacia a través del discurso en la producción de verdades, y que esas verdades tienen un efecto sobre la realidad. Entonces, en este contexto, la vida no es un objeto dado en la realidad que el poder va a tomar para gestionarlo, sino que en el proceso de gestión y de tomarlo como objeto, va a producirlo también. Entonces la autora dice, el, el objeto vida no es una simple extensión o variación de la que se hace cargo el poder, sino que condiciona y está condicionado por el saber destinado a gobernarla. Al llamar estos discursos de verdad, tanto la autora como Foucault a lo que se refieren es que tienen una autoridad sobre la sociedad y que se imponen como verdaderos, aunque en realidad no lo sean. En todo caso, no es relevante si son verdaderos o falsos lo que ellos plantean, sino que son funcionales con respecto a las fuerzas de las que se apropian para luchar, para metabolizar y para justificar en un orden social determinado. Lo relevante son los efectos de esos discursos, que son positivos y visibles y dan forma a los objetos clasificándolos. Entonces, para Foucault, en el sentido de que hay una ruptura de la separación entre privado y público, el poder se plantea como una trama compleja que es microfísica, en la que diferentes fuerzas ejercen ese poder. O sea, el poder no se tiene, sino que se ejerce. Y ese ejercicio se da a través de estructuras microfísicas. Y la forma paradigmática, el nodo, dice la autora, el nodo paradigmático a través de la que se ejerce ese poder en términos microfísicos y que irrumpe en la privacidad de los sujetos, en la sexualidad. Según la autora, el sexo y su gestión en la reproducción, o sea, la regulación de la reproducción en términos biológicos, hacen de enlace entre individuo, especie y macropolítica demográfica. La sexualidad, por tanto, es el punto de unión entre el individuo y la especie entendida como población en un sentido biológico. Es el enlace entre el cuerpo con su anatomía y la población con sus procesos biológicos de especie. Aquí la autora marca una diferencia entre la disciplina anterior a la biopolítica y lo que sería la biopolítica propiamente. Según ella, el paradigma soberano no desaparece, pero las técnicas disciplinares que se ejercen sobre el cuerpo individual y la biopolítica que se ejerce sobre la población en general se diferencian. Mientras que las primeras son individualizantes, las segundas son socializantes o masificantes. La biopolítica actúa sobre la población
y resitúa, dice la autora, los cuerpos en la generalidad de la especie y específicamente en aquel grupo viviente que los biólogos llaman población, dada su exposición a un único ambiente respecto al cual no cuentan los extremos y las excepciones, sino la media, lo normal. Otra diferencia que marca la autora con respecto a lo que sería la disciplina y la seguridad es que dice que la gestión de la norma social se da de manera diferente en ambos contextos. En el contexto de la disciplina, la normal es aquello, dice ella, normal es aquello capaz de ajustarse a una norma colocada como medio para ciertos fines donde lo normal no lo es. O sea, la norma es el modelo frente al cual lo normal debe ajustarse. En cambio, en el dispositivo de seguridad se tiende a integrar elementos heterogéneos. Dice ella que elementos psicológicos, morales, económicos, comerciales y productivos que tienen origen externo respecto a la acción biopolítica de gobierno. La acción biopolítica del gobierno lo que hace es coordinarlos y dirigirlos, recuperando su efectividad sin juzgar, operando bajo el signo del realismo. En ese sentido, en el dispositivo de seguridad, a diferencia del dispositivo disciplinario, la norma se deduce de lo normal o se fija o cumple su papel operativo a partir del estudio de las normalidades. Es decir, lo normal precede a la norma misma. La normalidad sería una normalidad normativa en el sentido de que instituye las normas a partir de las cuales, o la norma a partir de las cuales se van a regir las poblaciones. Esta visión de una normalidad media, digamos, instituyente de la norma, remite a lo que la autora plantea como una ambivalencia de la biopolítica, ya que la productividad del poder entonces también estaría en los sujetos que están sujetados a ese orden biopolítico. Sin embargo, la biopolítica, según entiendo lo que plantea la autora, aunque no impone una norma precedente a la normalidad, o sea, no impone un modelo óptimo al que se ajusten los sujetos o las poblaciones, altera o interviene en el ambiente donde se desarrollan esas poblaciones para ajustar la norma media, estadísticamente hablando. Entonces, esa intervención de alguna manera produce también la normalidad sobre la que se va a instituir la normativa prevaleciente. Entonces, la disciplina, aunque se diferencia de los dispositivos de seguridad que son propios de la biopolítica, no se pierden del todo. El disciplinamiento de los cuerpos se mantiene en un contexto de biopolítica, pero también hay un tránsito a una gestión distinta que está orientada más hacia la población, según la autora, y que remite sobre todo al concepto de gobierno o gubernamentalidad. El gobierno, para la autora, retomando Foucault nuevamente, se define como el arte de ejercer el poder en la forma de la economía. Entonces el discurso dominante, el discurso de verdad dominante en el contexto biopolítico donde se ejerce la gubernamentalidad, aunque se ejerce a través de la gubernamentalidad, no es ya la biología, sino el discurso económico y la lógica económica que se extiende en todos los ámbitos de la sociedad. El gobierno, entonces, no es una formación histórica, sino un paradigma de relaciones de poder que específicamente tienen por blanco principal la población, dice la autora citando a Foucault, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Entonces los dispositivos de seguridad, como ya hemos dicho, desplazan en alguna medida los dispositivos de disciplinamiento. Ahora, dice la autora que para Foucault la específica racionalidad biopolítica emerge en las actuales sociedades neoliberales cuando se disuelve por completo ya la marcada heteronomía en los procesos disciplinarios. En este contexto, la libertad y la autonomía de los individuos devienen condiciones maestras y fundamentales de los dispositivos de gobierno. Libertad y autonomía
entendiendo que en este marco de esta lógica biopolítica de inserta en el neoliberalismo, las dinámicas de las subjetividades, a partir de los procesos de subjetivación que el mismo orden produce, hace que esas subjetividades se plieguen activamente en el poder o al poder que las somete. Y el hecho de que el saber paradigmático en este contexto de seguridad propiamente biopolítico sea la economía y desplace a la biología, implica entonces que la verdad no reside en una naturaleza última, como la verdad y la norma se encuentran en los mecanismos espontáneos del mercado. La idea central de la Escuela de Chicago es la de capital humano, que permite interpretar en términos económicos lo no económico. Esto es extender el dispositivo de mercado a todas las relaciones sociales. Entonces el trabajador se convierte en un sujeto activo. Nuevamente se valora la idea del emprendimiento, del poder que pueden tener los individuos en ciertas condiciones de competencia, y la actividad del individuo mismo es pensado como una empresa, como una unidad empresa. Ahora, para terminar, un punto relevante que menciona la autora, que recorre prácticamente todo el texto, es la ambivalencia de la biopolítica. Esta ambivalencia se manifiesta fundamentalmente en dos, digamos, dilemas o paradojas. Uno es la biopolítica entendida como política de la vida o sobre la vida, pero frente a la cual siempre hay como una sombra de muerte, que sería un aspecto tanatológico de la biopolítica. Y esto es así porque la biopolítica, si bien hace vivir, como plantea Foucault, también, por otra parte, dice el mismo Foucault, deja morir por la progresiva marginalización y depauperización de las facultades expresivas de palabra y de escucha que se desprende de la experiencia personal de cuantos caen fuera del mercado, excluidos o nunca incluidos. Y esto sucede, según Judith Butler, porque la gestión de la vida opera dentro de parámetros normativos estrictos. Entonces, la exclusión de la muerte como objetivo político no incluye en ese hacer vivir a todas las vidas por igual. Solo pueden hacerse en nombre de algunas formas de vida específica e insistiendo en el derecho de producir y reproducir esa forma de vida específica. Es decir, si se trata de preservar la vida, de producirla y de gestionarla, no se trata en ningún caso de cualquier vida. Bacigalupo lo ejemplifica a través de la figura de los migrantes que quedan excluidos de las garantías de vida que se dan dentro de un contexto nacional y que por lo tanto viven en una situación de excepción que se normaliza. Eso también puede verse cuando surge y se extiende en todo el mundo la pandemia del VIH-Sida, como ciertos sujetos que eran estigmatizados socialmente, como homosexuales, heroinómanos, prostitutas, eran simplemente excluidos de las políticas públicas o no se consideraban dentro de las políticas públicas como una forma de contrarrestar la expansión de la pandemia, sino que precisamente por el estigma que cargaban se dejaban morir. Entonces ciertos parámetros de inteligibilidad actúan para producir, para concebir lo que se entiende como humano. Y todo lo que se sale de ese parámetro de lo supuestamente humano, entonces es excluido como una vida que no necesariamente merece ser preservada.